La era del individuo tirano, con el subtítulo de El fin de un mundo común, es un libro del filósofo francés Éric Sadan, publicado en su idioma original en 2020 y en español en 2022. Sadan plantea en este libro el advenimiento en el siglo XXI de una condición inédita caracterizada por la eliminación progresiva de todo cimiento común entre las personas, dejando en su lugar una constelación de seres individuales descreídos de la política y movilizados por la ira y el resentimiento. Comienza su libro con una cita de Alexis de Tocqueville. No hay nada menos independiente que un ciudadano libre. Un ciudadano libre no es independiente precisamente porque siempre está involucrado en alguna colaboración con los demás ciudadanos. La década de 2010 produce un cambio, que no se evidencia tanto en las estructuras de la sociedad como en los cuerpos. Las posturas, las miradas o la ausencia de miradas, tensiones, gestos, violencia verbal, sensación de malestar. Se expresa una creciente desconfianza respecto a las instancias de poder de todo tipo: político, organizaciones internacionales, instituciones, élites, medios de comunicación. Todo ello acompañado de un rechazo a la democracia representativa y un súbito apasionamiento por figuras que se valen en general de la agresión. El Brexit y la presidencia de Trump confirman el inicio de un nuevo clima de época, con sus discursos que presentan hechos sin tener en cuenta su relación con lo real. El primer reflejo de la época consiste en subrayar la insolvencia del neoliberalismo evidenciada por el aumento de las desigualdades, la precariedad creciente, el retroceso del estado de bienestar y del principio de solidaridad. A esto se acompaña el descrédito de los políticos, el caos migratorio y el desastre ecológico, que va dando forma a una sensación extendida de desconfianza. Todo este panorama va gestando la llegada de una nueva condición para el individuo contemporáneo, que es la culminación de más de 2 siglos de una doctrina filosófica y política, el individualismo liberal. La situación social y política actual genera 2 formas de resentimiento. Una que se produce a partir de un aire de época hecho de insatisfacciones difusas, y otra de naturaleza estrictamente individual, íntima y solitaria. La mayor parte de las conciencias llegaron a un punto de desilusión y amargura que hace que los individuos ya no crean en un proyecto político colectivo, quedando remitidas solo a sí mismas. Esto deriva en un fenómeno de ingobernabilidad permanente. Los insatisfechos no quieren que nadie hable en nombre de ellos, porque cada uno pretende erigirse en banquero de su propia cólera. Estamos ante la era del individuo tirano, una condición que muestra la abolición progresiva de todo cimiento común. 2 décadas de supuesta horizontalidad de las redes y predominio de las lógicas neoliberales desembocaron en una absoluta atomización de los sujetos, incapaces de anudar entre ellos lazos constructivos y duraderos. Emerge una nueva categoría política, o más precisamente, apolítica, porque niega lo político, dado que no depende de un proyecto institucional, y porque deriva de una forma de aislamiento de los individuos que instauran, sin tener conciencia de ello, lo que podríamos denominar un totalitarismo de la multitud. Una tendencia a que los individuos se vean como entidades cerradas y replegadas sobre su propio esquema de creencias, haciendo prevalecer sus propios puntos de vista, lo que conduce a formas de anomia y rabia. Para llegar a este punto, Éric Sadan desanda el camino hacia el pasado de cómo se construyó el individualismo liberal desde los tiempos de John Locke, en el siglo XVII, que plantea un individuo que puede gobernarse libremente según su conciencia, pero dentro de un conjunto unido por valores comunes. Muy pronto el proceso de individualización, en su origen movido por un ideal de libertad personal y armonía social, se confundió con la búsqueda de beneficio, motivando una encarnizada competencia entre seres humanos, que deriva en la expresión desenfrenada de intereses particulares. Pese a todo, el individualismo democrático, edificado en la tensión entre la libre disposición de uno mismo y el interés común, adquirió rango de verdad, y se daba por sobreentendido que se trataba de una fórmula insuperable. Al finalizar la Segunda Guerra, se observó el advenimiento de regímenes que adoptan políticas keynesianas, decididas a obrar por el bien común.
en lo que sería el nacimiento del estado de bienestar, que aseguraría el respeto del derecho de todos y garantizaría la economía de mercado, favoreciendo el enriquecimiento personal y provocando una redistribución de riqueza más justa. En 1960 entramos al tiempo de la sociedad de consumo, que prometía que el esfuerzo terminaría por aportar recompensas. Y allí, la noción de individualización conoce una primera transformación. Al no ser entendida ya como la facultad de determinarse libremente en plena conciencia dentro de una comunidad, sino como una disposición para manifestar el propio poder de decisión a través del consumo. Esta dinámica tuvo como principal consecuencia una amplia despolitización, en el sentido de no implicación en la organización de los asuntos comunes. Adorno y Horkheimer lo vieron claramente en el fenómeno de la cultura de masas que busca desenfrenadamente el placer, generando un retroceso de la conciencia crítica. A este nuevo etos, Guy Debord y los situacionistas lo llamaron espectáculo. El imperativo de someterse a una competencia feroz entre personas llevó a Herbert Marcuse a publicar en 1964 El hombre unidimensional, para denunciar un mundo calificado falazmente como libre en un contexto plagado de violencia e injusticias. El sueño se fisuró a gran velocidad y la ilusión se marchitó. En 1968 se produce una eclosión de diferentes primaveras a lo largo del mundo. Pero estos focos contestatarios se consumieron muy rápido. La mayoría de las personas se conformaron con una vida consagrada a sobrevivir. A los inicios de los 70 sobreviene la crisis del petróleo y se abre la competencia global y el fenómeno de la deslocalización. Los gobiernos que se pensaban defenderían a las personas se mostraron impotentes, generando desencanto entre la población y su representación política. El keynesianismo se mostró incapaz de acompañar la crisis y en 1974 Friedrich Hayek obtiene el premio Nobel afirmando que lejos de los imperativos de redistribución social de la riqueza y otras pamplinas humanistas, el modelo que preconizaba era el único horizonte razonable. Llegó la hora del individualismo liberal radical. En 1979, los Bee Gees repetían en loop: la vida no va a ninguna parte, pero sigo vivo. Mientras jóvenes vestidos con harapos empiezan a raparse para burlarse de los hippies que todavía creen en la fábula de paz y amor. Nace el movimiento punk, que toma nota de manera conflictiva del fracaso definitivo del proyecto político que propugnaba el progreso económico y social. Por entonces, asume Margaret Thatcher su cargo de primer ministro de Gran Bretaña, proponiendo terminar con el ideal de armonía social, al que acusa de promover el desorden, y pone punto final a las restricciones que supuestamente habían reprimido todo el poder de iniciativa propia del individualismo liberal. No hay alternativa, sentencia la Dama de Hierro. En los 90, la revolución conservadora de Thatcher y Reagan se abría a una era de un nuevo contrato basado en el primado del éxito individual, pero con garantías de crecimiento y solidaridad redistributiva. En los Estados Unidos de Bill Clinton, la Gran Bretaña de Tony Blair o la Francia de Lionel Jospin va tomando forma un social liberalismo que se convertirá en el credo dominante. Pero en realidad se trataba de una ficción. Ya era tarde. Primero porque las fuerzas económicas no escuchaban la misma melodía y no tardarían en someter a esos líderes políticos a sus exigencias. Segundo, porque las poblaciones ya desconfiaban de esas palabras inútiles luego de tantas decepciones y traiciones. Y aún peor, comenzarían a dar muestras de su indiferencia. El poder había cambiado de lugar y pasó a residir junto a los individuos. Llega el tiempo de buscar la propia oportunidad y alcanzar uno mismo, lo que jamás ninguna institución ni colectividad había sabido ofrecer. Ningún eslogan capturó más el espíritu de la época como "Just do it". Hazlo. Este espíritu de época comienza a infiltrarse en las creaciones tecnológicas, y Apple lo certifica iniciando la marca de sus productos con el pronombre personal en inglés I, yo, celebrando el lugar preponderante de cada usuario: iMac, iBook, iPod, iTunes. Gracias a las computadoras personales se ofrecía la oportunidad de producir uno mismo desde su propia casa, dando un segundo impulso al credo "hazlo tú mismo", que defendía el espíritu punk, buscando la autorrealización sin esperar nada de nadie. Se conforma la web 2.0 para dirigirse casi sin intermediarios al mundo entero.
Seres humanos que, mediante un acceso más fácil a la información, el intercambio de mensajes y la posibilidad de expresarse, se sienten menos dependientes de ciertos marcos. El desarrollo tecnológico se afirma en un mito, el del garage, que habla de un proceso nacido en geeks post-hippies californianos que pensaban instaurar nuevas prácticas democráticas, pero que lamentablemente terminó siendo copado por el mercado. Esta construcción narrativa tuvo como objetivo generar una fábula sobre la existencia de una dimensión virginal original, luego dañada por depredadores. Pero a este mito del garage se le suma un segundo mito, el de creer que valiéndose de tantas técnicas concebidas con el régimen privado, podríamos incrementar nuestro poder, valorizar más nuestro capital humano y acceder a una autonomía más amplia. Esta utopía informática fue poderosa y sigue vigente, la de una sociedad de ciudadanos más informados, más activos e independientes. El smartphone se convierte en un cetro que dota de poder y soberanía a las personas. En 2012, la revista Time considera que el personaje del año es la Me Generation, que no solo tiene una connotación narcisista, sino también una voluntad expresiva para dar testimonio del propio sentir, incluso de la propia disconformidad, porque más allá de un conjunto de gente mirándose al espejo, se trata de imaginarse introduciendo nuevas relaciones de fuerza para manifestar su desconfianza y desacuerdo en un contexto de perturbadora ingobernabilidad que avanza sobre la sociedad. En las democracias, los ciudadanos expresan prioritariamente su voluntad a través de la elección de representantes. Este esquema, luego de la sucesión de diversas crisis, generó cada vez más la idea extendida de insuficiencia. Los ciudadanos detectaron que se podía manifestar su desacuerdo y su ira a través de las redes. Se tomaba como un hecho que las nuevas técnicas de comunicación tenían que favorecer en adelante una mayor transparencia, mediante formas de expresión que se resumen en la idea de la democracia de Internet. Incluso se pensaba en la posibilidad de remover representantes simplemente utilizando el teclado. Paralelamente, se fue imponiendo un modelo económico que pretendía poner en superficie un fenómeno de inestabilidad permanente, apelando a la innovación constante y la intención de provocar todo tipo de disrupciones en lo existente. Este desarrollo lanzó a los individuos al agotamiento y al burnout. En el siglo XXI, con los excesos del liberalismo, la generalización de la precariedad, el agravamiento de las desigualdades, el retroceso de los servicios públicos, el desastre ambiental y la pulsión frenética por el crecimiento, los seres humanos, abatidos por la angustia e invadidos por la ira, están dispuestos cada uno a comprometerse con la batalla de su propia opinión dentro de un paisaje atomizado, que elimina el debate de ideas en torno de algunas grandes causas, para ser reemplazado por microideas llamadas a no conocer nunca un final. Esta dinámica nos deshace como seres actuantes y hace aparecer una miríada de individuos agotándose mientras gritan a pura pérdida, como encerrados en jaulas de vidrio que prohíbe toda escucha, mientras se derrumban los servicios públicos y retrocede el principio de solidaridad. En este marco de aumento sostenido de las desigualdades se produce la gran genialidad de la nueva economía: hacerle creer a todo el mundo de que se encontraba equipado con dispositivos que le permitían aumentar el control sobre su vida personal. La oferta de dispositivos que dan la impresión de autosuficiencia ocurre en medio de la ruptura del pacto de confianza entre gobernantes y gobernados. Estas herramientas de poder en manos de los individuos atacan la construcción política que había prevalecido durante 2 siglos. De ahora en más, hay que contar solo con las propias fuerzas, el dominio de la propia autoridad. El colectivo común se ha fisurado y queda integrado por una proliferación de individualidades, personas que se sienten liberadas de sus yugos y pretenden los beneficios a los que creen tener derechos. Eso que hace 2 siglos se llamó sociedad, se ve sustituido por una individualización del mundo a gran velocidad, y es difícil
no presentir que anuncia el derrumbe de nuestro vital e indefinidamente plural mundo común. En la década de 2010 se produjo un retroceso en la necesidad de la sociedad de suscribir algunos valores y relatos compartidos, que pudieran confluir al entendimiento y generar lazos entre los seres humanos. No dejó de marchitarse la fe en los discursos, los proyectos y las creencias que suponían que la mejora de gran cantidad de nuestras situaciones individuales y colectivas dependía de la contribución de cada uno de nosotros a un mismo orden común. Hoy esa creencia ya no tiene vigencia, y la desilusión parece haberse apoderado definitivamente de las conciencias. Al mismo tiempo, en esta década aparece otro fenómeno. Se hace habitual afirmar hechos sin que necesariamente se correspondan con la realidad. Se trata del advenimiento de una nueva era de libertad de expresión, que ya no se sostiene en el deber moral de referirse a una veracidad debidamente constatada. Se impone la noción de posverdad. Se opera una nueva partición, pero ya no entre lo verdadero y lo falso, sino entre el yo y los otros. Una división entre la subjetividad de las personas y lo hasta entonces inteligible. Surge el fenómeno llamado como fake news, cuando en verdad no es correcto llamarlo así, sino el advenimiento de subjetividades revanchistas equipadas con herramientas que permiten construir el propio relato de las cosas. Esta lógica contribuye a exacerbar las frustraciones, las convicciones de clan, la desconfianza de todas las partes. Los principios de pluralidad y conflicto propio de lo político son suplantados por el principio de los antagonismos inconciliables. No estamos frente a una fractura social, sino frente a un fenómeno inédito: la imposibilidad de anudar acuerdos, la imposibilidad de hacer sociedad. Se combate a toda representación mayoritaria en la medida que se considera que contribuye a perpetuar situaciones que solo benefician a algunos. Solo las narrativas de minorías injustamente olvidadas son las que parecen poder dar cuenta de las dominaciones sufridas. Tiene lugar un descenso hacia lo particular, mediante una mirada cada vez más ajustada a un foco cada vez más pequeño. Los estudios feministas se transforman en estudios de género, más aún en estudios queer, y en otras ramas más enfocadas aún, subdivisiones que afirman que cada componente de la sociedad amerita una atención específica, confirmando que el marco mayoritario causó daños a ciertos grupos, abonando la desconfianza visceral respecto de ese marco general, y quizás a largo plazo fomentando el rechazo a formar parte de una misma comunidad política de ciudadanos. Nos enfrentamos al odio contra el orden mayoritario, ya que todo lo que de él se deriva se considera parte de un proceso abusivo. Esto es lo que llevó a algunos partidos políticos progresistas a desviarse de sus objetivos de cohesión social, para volcarse en la defensa de múltiples reivindicaciones particularistas. Esta agudización de las particularidades genera una creciente sordera entre los seres humanos, solo preocupados por el objetivo de construir sus propias visiones del mundo, alimentando una peligrosa fragilización del edificio democrático. Esta tendencia implica dos peculiaridades que podrían terminar en situaciones irreparables. En primer lugar, favorece los fenómenos de parcelamiento creciente de la sociedad. Y en segundo lugar, impulsa a no considerar más a la esfera común como el espacio real para establecer condiciones en las que cada persona alcanza su beneficio.
Si estas lógicas de fragmentación no dejan de agravarse, vamos a pasar de los mecanismos de aislamiento y competencia mutua entre los seres humanos que caracterizó el giro neoliberal de fines del siglo XX, a reacciones crecientes de repliegue identitario y a un desborde de juegos competitivos entre grupos de pertenencia que podría derivar en separaciones belicosas. Ya a comienzos de los 90, gran cantidad de personas adoptaron posiciones físicas inéditas. Algo así como una fuga de la mirada, la espalda encorvada, la cabeza inclinada, cierta posición de costado, una actitud de distancia. Un elemento de vestimenta se impone, el buzo con capucha, un rictus que parecía liberar una descarga de ira, el hecho de sentir rencor contra la sociedad en su conjunto. Estas conductas dan testimonio de una sensación, la de la inadecuación con un orden de cosas en el que crecen las dificultades y los fracasos. Y todo ello funciona como combustible de un foco de animosidad contra el mundo, una forma de rabia que se canaliza mediante el lenguaje. El discurso del odio. La afirmación sin freno de uno mismo y la deslegitimación de la palabra del otro se erigen en las reglas dominantes de los vínculos. Vivimos el pasaje del estadio de libertad de expresión al estadio de la sobreafirmación de uno mismo, que llega a negar todo fundamento a las palabras contrarias, recayendo en el discurso del odio. Un giro implosivo que expone un divorcio masivo entre los individuos y el ordenamiento colectivo, junto con la aparición de fracturas subjetivas que fisuran por todas partes el zócalo común. Todo lo que representa la vida social, códigos, reglas, obligaciones y prohibiciones, se ven excluidos del campo de atención y son violentamente rechazados. Se desmorona, de modo mecánico, una dimensión fundamental, el principio de autoridad. Hoy se manifiesta una negación creciente de la autoridad, que puede llegar a desafiar a los representantes electos, cuestionar las palabras de los profesores, insultar a las fuerzas policiales o relativizar la opinión de los médicos. Se considera normal establecer una relación de igualdad, incluso de competencia con todos ellos. Toda instancia de poder, cualquiera sea, es considerada relativa y justificadora de un orden inequitativo. Todo lo que se deriva del orden que se supone dominante justifica manifestaciones de odio y de rechazo. Se genera a velocidad acelerada, particularmente entre los adolescentes, una nueva fábrica de convicciones. Porque hay un goce secreto por sentirse del lado prohibido, contra la doxa dominante, en general contra la propia familia o el propio entorno, al mismo tiempo que se entra en relación con otras almas con las que se anudan lazos de lealtad. Se trata del aislamiento de personas firmemente instaladas frente a las pantallas a partir de posiciones que solo están llenas de ira. Nos equivocaríamos si supusiéramos estos fenómenos como algo marginal, porque se trata de un aire de época. Existe un desacuerdo sin vuelta atrás. O bien, un temible estado de ingobernabilidad. Lo que caracteriza a esta última década es un rechazo cada vez más firme de un sistema económico y político vigente en casi todo el planeta y que priva de reconocimiento y legitimidad a mucha gente. Y uno de los afectos humanos más viscerales que se desencadena cuando los seres humanos se sienten humillados es la ira. Y esa rabia se nutre y multiplica aún más a través de las redes sociales. La aceptación de algo parecido a un orden está definitivamente acabada, y esto sin que exista otro orden que lo sustituya, haciendo tambalear las estructuras tradicionales de poder que se ven rechazadas y ya no inspiran confianza. Se genera una ingobernabilidad permanente. Lo que caracteriza la ingobernabilidad permanente es su extrema especificidad, que nos impide pensarla a la luz de las viejas categorías
populistas. Porque no se trata de una aspiración colectiva a la restauración de una era anterior. La ingobernabilidad permanente es el resultado, antes que nada, de la rabia, derivada de la sensación de haber sido engañados. Los procesos de ira actual, más que tener origen en móviles ideológicos, lo tienen en emociones subjetivas expresadas desde el fondo de las tripas y con el smartphone en la mano. Surge un etos inédito, una posición individual infinitamente agonística. Es prácticamente imposible establecer un proyecto que haga justicia con todos los diversos motivos de rencor que sienten millones de personas. El movimiento actual se inscribe en el sendero del individualismo liberal, que condujo a una fragmentación creciente de la sociedad y que hoy en día, a la vista de su fracaso, ha perdido el atractivo, pero ha dejado intacto un escenario compuesto de multitudes de seres aislados y movilizados con una voluntad feroz de levantarse contra el orden mayoritario. La división de la sociedad, como la teorizaron en su momento Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, fragmentada en dos partes antagónicas, el pueblo puro por un lado y la élite corrupta por el otro, sería resultado de una concepción engañosa y parcial. En realidad, sostiene Saddam, la división es entre los satisfechos con el orden de las cosas y aquellos que no quieren suscribir a ese orden, y cuyas razones para no suscribir a ese orden no logran hallar una conducción política unificada que las encauce. Se observa la intención de no ser gobernados, según los términos tradicionales, organizando una crisis de representatividad y también, más ampliamente, una crisis nodal de lo político. Por eso la desconfianza expuesta que se observa hoy en relación con los representantes electos, sindicatos, corporaciones de todo tipo y medios de comunicación. Se da por sentado que todo principio de delegación condujo al marchitamiento de los propios derechos. En medio de este complejo panorama, todavía existen personajes con tendencias autoritarias, que llegaron al poder gracias a programas que parecían satisfacer a franjas de la población humilladas, y una postura indefinidamente agonística, alimentando un espíritu revanchista y la desconfianza generalizada, incluida en ella la paranoia. Donald Trump es quien representa con mayor claridad esta posición. Trump representa el fenómeno del narcisismo patológico que mencionaba Sigmund Freud, el de un individuo que se considera herido y que ya no escucha ni a su propia ley. Pero a diferencia de los líderes plenamente tiránicos que aparecieron en la década de 1930, hoy se trata de dirigentes semi-autoritarios, ya que si bien como aquellos generan fascinación sobre las masas, esta fascinación proviene de un efecto espejo, un fenómeno inédito. Los seres excepcionales emiten un reflejo amplificado de un enorme número de personas. Para la gente, es como tener un doble que detenta un poder infinitamente superior. Se anuda entonces un vínculo de resonancia de abajo hacia arriba de la escala social, entre todos aquellos que vomitan contra el orden establecido y afirman la primacía de su voluntad. Sin embargo, no debe entenderse que estos liderazgos están exentos del alcance del estado de la ingobernabilidad permanente. Porque ante la más mínima vulnerabilidad o un error de envergadura que cometan, aquellas legiones que le acordaron al líder un crédito sin límite, no dejarán de señalarle ahora su descrédito. Nada puede detener a estas hordas de personas que se consideran, a fin de cuentas, con el derecho a tener razón,
sobre todo. Vivimos un tiempo de agotamiento político, entendiendo lo político como personas que aceptaban las decisiones tomadas en esferas exógenas y dotadas de poder por delegación. Ha habido una inversión conceptual. Los individuos ubicados debajo se sienten en posición de fuerza respecto a aquellos posicionados en la cima, que ahora se encuentran en situación de permanente inestabilidad. Se trata de un rechazo radical de todo compromiso y se pretende remitir todo a la propia visión. El etos de la primacía visceral de los propios objetivos articula con un contexto en el que todos pretenden liberarse de cualquier limitación, que se conjuga con el estado actual de la tecnología que permite una capacidad cada vez mayor para que cada uno pueda establecer un control total sobre el curso de su vida personal. Se ha producido una inversión de lo que se entiende por vida en común. Porque hasta cierto momento histórico uno era libre de determinarse a sí mismo, pero conforme a ciertos valores y a referencias compartidas. Cada persona tenía que referirse a un orden mayor que uno. Pero a diferencia de eso, hoy vivimos en algo distinto a una sociedad. Algo a lo que deberíamos llamar una constelación de seres, que amenaza la continuidad de nuestro frágil edificio colectivo. Estamos inmersos en una sociedad conformada por un agregado de soledades. Cuando ocurrieron las manifestaciones de los chalecos amarillos en 2018 en Francia, aparecieron carteles con la imagen de Macron en la horca. Esos testimonios son expresiones de pasiones extremas que no participan de ningún intento colectivo. Solo los une el rechazo compartido, pero sin un horizonte de concertación ni definido ni buscado. Hoy nos enfrentamos menos a situaciones revolucionarias clásicas que a impulsos de insurrección, expuestos de manera intermitente y más o menos vehemente. Un agregado de subjetividades que se reúnen en determinadas ocasiones para protestar con una única voz, pero que dejan a decisión de cada uno elegir cuándo expresarse, dónde y cómo. Esto es algo diferente a las manifestaciones de inicios de los 70, que más allá del cuestionamiento apuntaban a una pluralidad de horizontes políticos. Parece como si la actual insurrección intermitente buscase en el fondo apaciguar deseos tanto de venganza como de goce. Esas expresiones de violencia no afirman abiertamente ningún principio de esperanza. Vivimos un estado implosivo que madura dentro de una posición destructiva que no llega a ser superada para llegar a una fase constructiva. Cuanto más insatisfacción se manifiesta bajo la forma del estallido contra las instituciones o las personas, más los individuos se encierran en caminos sin salida y se ven confrontados al fracaso, lo cual lleva a alimentar nuevos rencores y rabias. Una situación de inestabilidad permanente que puede hacer estallar en cualquier momento y sin aviso todo tipo de antagonismos. Se generaliza la confirmación de que uno está remitido a la propia suerte, a la soledad fundamental. Se produjo un desequilibrio de la historia del individualismo y ya no muestra a seres humanos libres actuando de acuerdo con un colectivo común. Hoy vivimos el oxímoron de un aislamiento colectivo. La afirmación repetida de que cada uno solo cuenta con uno mismo contribuye a gestar diversas maneras de alejarse de los otros. Se sobrevalora una separación entre los espíritus que genera una situación en donde cada cual se mueve en una burbuja virtual. Estamos menos ante una guerra civil larvada que ante un estado de crispación extrema de la psique colectiva, que converge para expandir un clima que en cualquier momento puede convertirse en una tempestad. La tiranía, decía Tocqueville, puede ser asunto de la mayoría, y probablemente
hoy lo estemos verificando. Con una mayoría atomizada estaríamos frente al totalitarismo de la multitud. Asignar únicamente prioridad a las propias visiones, en la medida que uno se considera víctima y que ya no puede contar con la sociedad. Un terror emana de los individuos que cuando lo creen oportuno imponen su orden, que usando la expresión de Theodor Adorno, tienen un alto nivel de disponibilidad al fascismo. Pero se trata de un fascismo de naturaleza inédita, que no está regenteado por un partido autoritario, sino por un estado espiritual difuso que siembra la idea de que no debe imperar la ley vigente, sino la ley de los que se sienten ultrajados. Aquí resuena entonces la frase de Hannah Arendt: el gobierno de nadie no es necesariamente un no gobierno. Bajo ciertas circunstancias puede resultar incluso una de sus versiones más crueles y tiránicas. Es probable que en los tiempos post-pandemia emerja un fascismo de nuevo cuño, no conformado por un poder que busca someter cuerpos y espíritus a su ideología, sino el de una multitud de individuos que solo se remiten a sus propias creencias, forjados antes que nada por el resentimiento y su decisión de obtener, cueste lo que cueste, su parte. Por eso, se le podría titular a este fascismo fascismo individual atomizado, formado por una subjetividad revanchista, decepcionada y obstinada. Estaríamos frente al fin de la sociedad como la consideramos desde el siglo XVIII. Esa sociedad, constituida como un organismo formado por una pluralidad de almas con puntos de referencias comunes, principios, reglas y verdades que definen las condiciones de vida colectiva viable. Albert Camus, en los años 50, había captado a este individualismo liberal que pretendía exaltar la singularidad de cada cual en detrimento del común, y hablaba de solitarios solidarios. Hoy llegamos al fin de esta historia con una ecuación diferente: aislados antagónicos. Frente a esta amenaza, nos queda insistir sin descanso por volver a darle sentido al único imperativo que vale: instituir la tensión más equitativa y armónica entre cada ser y el orden colectivo. Si nuestra soledad fundamental sigue ahí, solo hay dos maneras de vivirla: o bien de modo trágico o desolado, con el riesgo de caer en el abatimiento y blandir cada tanto el puño, o bien de modo dinámico y con espíritu de esperanza, tendiéndonos recíprocamente la mano y tratando de establecer lazos fecundos entre todos por medio de instituciones desplegadas en la vida cotidiana. Pero no hay nada concluyente que se pueda producir sin conflicto. Se enfrentarán por un lado los que arden de deseos de dejar hablar a la propia ira, y por el otro quienes, pese a la exasperación que los invade, entienden que no se puede someter a una guerra civil de palabras y cuerpos, y que tiene que poner la energía en apaciguar los desbordes de rencor y de odio. Vivimos la época que nos mostrará una feroz lucha entre Tánatos y Eros, entre aquellos movidos por la pulsión de destrucción y los que están animados por la firme intención de construir, y por el principio de esperanza.